Y ya entrando en el coloquio en el que nos ocupa, pues quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, al profesor Edwin Bernal, que es profesor de la Universidad Militar, que tiene con su maestría en Derechos Humanos, que eso subraya mucho la relación entre el derecho fundamental a la salud y de lo que vamos a hablar, las patentes farmacéuticas. También con un grupo de investigación, el profesor Edwin Bernal de la Universidad Militar, sobre propiedad intelectual y acceso a medicamentos. Y por otra parte, la abogada de química farmacéutica, Rubiela Pacanchique Vargas, que también es magíster en biociencias y derecho, es una de las egresadas de la maestría en biociencias y derecho, que nos va a hablar del tema del abuso de la posición dominante con las patentes farmacéuticas, y el profesor Edwin Bernal nos va a hablar del lado oscuro de la industria farmacéutica. Ahorita, por ejemplo, vale la pena recordar, hay otro escándalo con los opiáceos y la cantidad de muertes que ha habido con el famoso Oxycontin, tristemente célebre, y que ha ocasionado miles de muertes en los Estados Unidos. Bueno, entonces sigue entrando la gente, se ve que el foro o este coloquio ha despertado mucha inquietud. Los participantes tienen unas de 30 a 40 minutos, nuestros panelistas, para que puedan hacer el planteamiento de los temas de los que van a tratar, y abriremos también a preguntas y a participaciones de todos los asistentes y las personas, estudiantes, profesionales que nos acompañan. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a darle la bienvenida al profesor Edwin Bernal. Adelante, profesor, el auditorio es todo suyo, profesor Edwin. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Señor, cómo no, saludos al profesor Martín Uribe, a los asistentes a este importante coloquio, a Rubiela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir mi presentación para que sirva de apoyo y la tengamos también para el registro. Entonces, básicamente, ahí todos ya deben está cargando la presentación, pero ya la deben estar viendo, las diapositivas. Y básicamente gira la ponencia en torno a unas reflexiones de esa industria farmacéutica, precisamente por lo que estamos viviendo, ¿no? Es hora de repensar el sistema de las patentes de invención, o sea, un sistema de patentes de invención que data desde incluso el Estatuto de Parte Veneciano, de la Edad Media, existen antecedentes inclusive del año 1400, 1200, es hora de repensar esa propiedad intelectual más en el contexto actual, un contexto de una pandemia que ha ocasionado la muerte de 28.000 colombianos, alrededor de 210.000 muertos en los Estados Unidos, Brasil supera los 100.000 muertos por esta pandemia. Entonces, en virtud de este nuevo escenario, es todavía vigente la reflexión en torno a las prácticas de la industria farmacéutica. No se trata de satanizarla, no se trata de mencionar, digamos, una generalidad, pero sí hay unas prácticas que han sido reportadas. Sobre este punto me basaré fundamentalmente en el libro La verdad acerca de la industria farmacéutica, escrita por la médica Marcia Angel, quien fue docente de la Universidad de Harvard y fue editora de una de las principales revistas científicas médicas en Inglaterra. Entonces, vamos a comenzar
con unos conceptos previos, teniendo en cuenta que el público que asiste a esta conferencia es de diferente formación académica. Entonces, detrás de la industria farmacéutica, detrás de la innovación, nosotros tenemos que existen unas patentes de invención. Esas patentes de invención se supone, su razón de ser es estimular las nuevas creaciones, estimular la innovación a través de desarrollo de tecnología que nos sirva para la sociedad. Entonces, aquí detrás de una patente de invención se supone que va a incentivar la industria, ¿no? Entonces, la patente de invención es un monopolio de explotación que se concede a un inventor de una patente de producto o procedimiento por un periodo de 20 años a partir de la solicitud en la Oficina Nacional competente. Ese monopolio entonces le da unos privilegios y a su vez restringe la competencia en ese campo específico. Entonces, se supone que la patente, reitero, promueve el desarrollo económico y garantiza el bienestar social. Nosotros, si revisamos los artículos 7 y 8 de los ATIC, vamos a ver disposiciones en torno a cómo la propiedad intelectual debe beneficiar a la sociedad. Entonces, nosotros no tenemos una definición legal de qué es una patente de invención. Si nosotros revisamos los ATIC y revisamos la decisión 486, que es una decisión aplicable en los países de la Comunidad Andina de Naciones, si revisamos el Convenio Europeo de Patentes de Múnich, no existe una definición de qué es una patente de invención. El Tribunal Andino de Justicia cita al colombiano Marco Matías Alemán, quien ha sido un colombiano muy destacado, inclusive su nombre llegó a ser posicionado para dirigir la OMBI. Hoy en día Marco Matías Alemán dirige el Departamento de Patentes de la OMBI, ha hecho notables avances. Y básicamente, ¿por qué no hay una definición de patente a nivel legal? Porque nosotros vemos que básicamente la legislación no va al mismo paso de los avances tecnológicos. Entonces, si se hubiera establecido a nivel legal una definición, eso quebrantaría la libre apreciación del juez, y es las controversias judiciales que se puede apreciar si, por ejemplo, hubo o no infracciones literales a las reivindicaciones de las patentes de invención. Entonces, hoy en día, reitero, todavía no hay una definición legal. Existen sí unos requisitos, que son básicamente 3: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Importante señalar que es a raíz de los ATIC. Los ATIC nacen a partir de la negociación de la Ronda de Uruguay con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene como fin precisamente promover el libre comercio, la reducción de tarifas arancelarias, pero por vez primera, al interior de esa ronda de Uruguay, se gestaron los ATIC. Esos ATIC son obligatorios para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Colombia hace parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es una camisa de fuerza. Si usted quiere integrarse, ser parte de la Organización Mundial del Comercio, debe adherirse a los ATIC. Los ATIC son las normas que nos rigen la propiedad intelectual. En los ATIC vamos a encontrar disposiciones desde temas de derechos de autor hasta temas de patentes, temas de marca. Entonces, en este caso, esos ATIC nos mencionan unos estándares para la protección de la propiedad intelectual. Antes de los ATIC, no era obligatorio otorgar patentes farmacéuticas. Los estados, en virtud de su soberanía,
decidían en sus legislaciones si otorgaban o no patentes sobre productos farmacéuticos. Pero es a raíz de los ADPIC que nos menciona que se pueden y los estados deben otorgar patentes sobre todos los campos de la tecnología, patentes de producto, patentes de procedimiento. Entonces esta es una imposición de la hegemonía que precisamente impuso a todos los países que se quieran pertenecer a la Organización Mundial de Comercio que concedan patentes en todos los campos de la tecnología. Indiscutiblemente, pues esto llegó a afectar a la libertad de conceder o no patentes farmacéuticas, y a partir de los ATIC es obligatorio entonces conceder patentes farmacéuticas. Tuvo un gran impacto en la industria farmacéutica de genéricos, que precisamente a raíz de estas imposiciones, de los monopolios, muchas industrias pues quebraron, otras no soportaron la competencia y el monopolio legal de los titulares de patentes de invención. Algunas empresas entonces desaparecieron y el establecimiento de un monopolio de explotación sobre patentes farmacéuticas ha incrementado las importaciones de medicamentos patentados y también ha establecido barreras en la competencia. ¿Por qué las patentes, lo decía el doctor Martín Uribe, tienen repercusión en un derecho fundamental que es el derecho a la salud? Porque precisamente lo menciona Naciones Unidas, 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales a nivel mundial. Entonces, diferente es que se proteja un producto tecnológico como un celular, como un televisor a través de patentes, ¿no? Pero diferente es que se otorguen patentes sobre productos farmacéuticos. ¿Por qué? Precisamente la población tiene derecho a acceder a una medicina. No obstante, debido al alto costo de los medicamentos, y vamos a ver más adelante, hay medicamentos que el costo de tratamiento en Colombia puede superar los 30 millones de pesos anuales, pues hace que los estados deterioren sus ingresos, sus gastos, por pagar esas enormes precios impuestas por los titulares de las patentes de invención. Sobre este tema existe un importante informe elaborado por Naciones Unidas, en el cual Naciones Unidas conformó un alto panel que analizó el acceso a los medicamentos. Entonces señaló que hay incoherencias políticas entre el sistema internacional de derechos humanos, entre las normas de comercio mundial, entre las normas de propiedad intelectual. A su vez, en este informe se menciona la poca transparencia de la industria farmacéutica. Y también nosotros aquí nos apoyamos en el libro de Marcia Ángel, como la gran parte de los precios que se trasladan a los consumidores de medicamentos, los gastos son de publicidad y marketing. No hay una transparencia en la cual nos informen cuánto gasta la industria farmacéutica para el desarrollo de una nueva molécula. Lo que sí ha existido es que precisamente gran parte de sus gastos se deben a campañas de publicidad, mercadeo y lobby. Entonces, importante, reitero, este informe del alto panel de Naciones Unidas sobre el acceso a medicamentos, que cuestiona precisamente la transparencia en la investigación farmacéutica, los altos precios y cómo esas industrias son beneficiadas de subvenciones públicas. Nosotros vemos que, por ejemplo, en la última reforma tributaria de Colombia, a pesar de que algunas industrias farmacéuticas han sido sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por
el alto precio de los medicamentos, superando los estándares, inclusive medicamentos que llegan a superar el 300, 400%, aún así el Estado sigue concediéndoles exenciones tributarias. Entonces hay unas subvenciones de las cuales esa industria se supone que debería tener en cuenta eso para producir y vender ese medicamento a un precio razonable. Lo que ocurre es todo lo contrario. Entonces, esto nos lleva a acercarnos también al concepto de qué son los medicamentos esenciales. Básicamente, los medicamentos esenciales son aquellos que precisamente cubren las necesidades de salud prioritarias de la población. Son medicamentos que precisamente deben estar en cantidades apropiadas a un precio asequible en virtud de consideraciones epidemiológicas, terapéuticas y económicas. En este caso, nosotros tenemos el derecho al acceso a los medicamentos esenciales. Existen diferentes instrumentos, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. En su artículo 2 nos menciona que los estados deben garantizar la calidad y el acceso a medicamentos esenciales. Entonces, no se trata de que el mercado regule todo, ¿no?, sino que existan políticas públicas que sirvan para garantizar el acceso de la población a los medicamentos esenciales, teniendo en cuenta las repercusiones que trae esto en la salud de la población. El tema de los medicamentos esenciales comienza a tener una importante discusión a partir de 1975 al interior de la Organización Mundial de la Salud, en virtud del cual se empieza a desarrollar ese concepto de medicamentos esenciales que deben estar a precios razonables en su forma genérica. Luego, en el año 78, surge la Declaración de Alma-Ata, en el cual su propósito, su objetivo principal es promover la salud en todos los pueblos del mundo. Y menciona esa declaración que comprende el suministro de medicamentos esenciales. Luego, en el 81, también la Organización Mundial de la Salud establece el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el cual su propósito es mejorar la disponibilidad y utilización de medicamentos al costo de más bajo posible. Posteriormente, en 1992, tiene lugar la Asamblea Mundial de la Salud y se exhorta a los estados al suministro regular de medicamentos esenciales, de acuerdo a un listado de modelos de medicamentos esenciales que existe, que se va actualizando. Y también es importante que resaltemos la Declaración de Ottawa para la Promoción de Salud de 1986, en la cual establece una serie de compromisos de los estados para garantizar, salvaguardar el derecho fundamental de las compromisos para fortalecer la salud, la equidad, mejorar temas de servicios sanitarios y formar una alianza a favor de la salud. También Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social, tiene una observación importante, la Observación General 14 del año 2000, en el cual menciona cómo se debe garantizar ese derecho a la salud con medidas de accesibilidad, disponibilidad, no discriminación, y en este caso vuelve a mencionar que los estados deben facilitar el acceso a medicamentos esenciales. También existe al interior de la Organización Mundial de la Salud un proyecto para el mantenimiento de la integridad del acceso a medicamentos y vacunas, en la cual la Organización Mundial de la Salud menciona que
El acceso a medicamentos y vacunas es un problema multidimensional. Entonces requiere de políticas, de estrategias globales, pero también a nivel nacional, que sirvan para fortalecer el sistema de salud y comprende desde la investigación, desarrollo y comercialización. Entonces, aquí también deben jugar importante labor las autorizaciones reglamentarias, las políticas de salud, y cuando hacemos relación a autorizaciones reglamentarias, por ejemplo en Colombia, para producir un medicamento, pues tiene que tener previamente los permisos del INVIMA. En Estados Unidos también pues, existe una autoridad competente. Todo para salvaguardar la salud pública y que haya una colaboración entre los sectores asociados y interesados. Hoy en día entonces el acceso a medicamentos esenciales es un problema no solo de los países en vía de desarrollo, es un problema global. Sobre este punto, dos investigadores destacados, el doctor Carlos Correa y Germán Velázquez, el profesor Martín Uribe Arbeláez lo ha tenido también como un invitado frecuente en la maestría en Biociencias y Derecho, es un colombiano muy destacado en estos temas. En una publicación señalan cómo precisamente este acceso a medicamentos es un problema a nivel mundial, que afecta entonces no solo a los países en vía de desarrollo, sino también a países industrializados que precisamente no pueden acceder sus pacientes debido al alto costo. Entonces es indispensable precisamente que haya una búsqueda de investigación y desarrollo global que permitan acceder a los medicamentos esenciales a la población. Entonces, las patentes de invención sí tienen incidencia en la accesibilidad, la disponibilidad de medicamentos. Entonces, las solicitudes de patentes de invención, el otorgamiento de patentes de invención, puede generar consecuencias críticas para la salud pública. Entonces, fijan los precios, ¿no?, el titular de la patente, y eso restringe el acceso de la población, restringe el derecho de la competencia y aumenta la brecha entre países en vía de desarrollo y países industrializados. Entonces, la brecha se incrementa, cada vez nosotros nos convertimos más en importadores de tecnología y nuestra industria no se fortalece. Tampoco pues las patentes sirven para fomentar o favorecer la innovación, y lo que hace es que precisamente estamos supeditados a las investigaciones que quieran realizar las investigaciones farmacéuticas, por ejemplo descuidando investigaciones sobre enfermedades huérfanas. En el contexto actual perdimos una gran oportunidad para haber desarrollado una vacuna del SARS. Entonces, primero hubo una epidemia del SARS, ¿no? Pero los laboratorios no desarrollaron una vacuna en ese entonces. Hoy en día tenemos pues el SARS-2, COVID-19, y precisamente vemos las consecuencias de no haber tenido desarrollos científicos. En ese momento, cuando estaba el SARS, no se llegó a una vacuna. Hoy en día, producto de las presiones, se está precisamente agilizando tal vez para una posible vacuna. Ya vimos precisamente cómo Johnson & Johnson suspendió sus prácticas a raíz de unos efectos adversos en un paciente. Normalmente el desarrollo de una vacuna puede tardar de 10 a 15 años, y aquí lo estamos tratando de lograr en 1 o 2 años. Habría que ver cuál será la efectividad de la vacuna. Ya hay una vacuna, la Sputnik 5, que es desarrollada por el gobierno de Rusia. Algunos muestran sus dudas, algunas revistas científicas sí han mostrado que tiene alguna efectividad. Entonces,
Este escenario actual nos hace reflexionar sobre el tema de las patentes farmacéuticas. Entonces, ¿qué son los medicamentos? Los medicamentos nosotros los podemos concebir como bienes privados, bienes sociales o bienes públicos. Entonces, si va a ser un bien privado, usted debe acceder a ellos con su propio bolsillo, así como usted va y compra algún producto, ¿no? O si usted va a entender los medicamentos como un bien social o como un bien público. Precisamente la discusión actual es, en el caso de que se genere una vacuna efectiva para el coronavirus, que sea un bien social, que sea un bien público. Entonces, que las personas no tengan de sus propios bolsillos gastar sumas cuantiosas para adquirir la vacuna. Entonces, en Colombia ya hay avances en los cuales se dice que precisamente hay un presupuesto para adquirir la vacuna que será gratuita y será distribuida priorizando cierto tipo de población. Entonces, los adultos mayores, el personal médico. Entonces, es posible que haya una vacuna para unos sectores priorizados. Entonces, también nos lleva al debate si un medicamento es un bien preferente, que son aquellos bienes que en principio son considerados como bienes privados, pero la sociedad o el Estado considera que debe ser asequible al público, ¿no? Para mejorar precisamente el desarrollo individual y comunitario. Entonces, hoy en esta pandemia, reitero, la discusión gira a que la vacuna sea un bien social, un bien público, que no estemos atados a la voluntad de las farmacéuticas que imponen precios, sino que sea un desarrollo conjunto. Ahí estuvo la iniciativa del presidente de Costa Rica, en la cual se propuso crear un pool de patentes donde haya una economía colaborativa. Eso quedó en buenos propósitos. Vemos hoy que existe una ardua batalla de diferentes multinacionales para obtener una vacuna para el COVID-19. Entonces, reitero, el punto de discusión respecto a algunas prácticas oscuras de algunas multinacionales farmacéuticas gira en torno a la transparencia, y la transparencia es cuánto cuesta fabricar el medicamento, en cuánto lo venden, cuánto cuesta la investigación y desarrollo. Les reitero, existe información que ellos trasladan el costo que hacen en temas de publicidad, mercadeo y lobby. En Estados Unidos, con esta pandemia ya ha ocasionado la muerte de alrededor de 210,000 personas en este gobierno del presidente Trump, se han desarrollado pues, diferentes procedimientos o tratamientos para tratar esta pandemia. Uno de ellos era un medicamento que ya existía, el Remdesivir. En plena pandemia ha existido una fuerte campaña de lobby de la titular de la patente de invención para que precisamente el Congreso y el gobierno de Estados Unidos estableciera que ese Remdesivir tenía una eficacia. Pues el precio del Remdesivir llega a los $3,000 en los Estados Unidos. Entonces, mostró cierta eficacia, no es la cura, mostró cierta eficacia, y eso que ocasionó que Donald Trump hiciera un acuerdo con el titular de la patente de invención para adquirir alrededor del 80 y 90% de las dosis de Remdesivir durante 4 meses. Entonces, este es un antecedente realmente que debemos considerar en el caso de que exista una futura vacuna, porque eso nos va a llevar a prácticas de acaparamiento de los países industrializados, y nosotros, los países en vía de desarrollo, estaremos supeditados a la voluntad de cuando nos quieran enviar las vacunas. Entonces,
realmente sí es preocupante. Y también vimos en la pandemia cómo ha habido una férrea disputa por la compra de ventiladores mecánicos. Antes de la pandemia, un ventilador mecánico no llegaba a costar más de 30.000 euros, pero en medio de la pandemia, de este capitalismo salvaje, llegan a costar algunos respiradores artificiales hasta 80.000, 100.000 euros. Entonces, ha sido realmente desastroso cómo la humanidad no tiene una solidaridad, sino es un acaparamiento, es el que tenga más dinero y no tenemos en cuenta a la demás población. Entonces, reitero, en este libro magistral, La verdad acerca de la industria farmacéutica, escrita por la médica Marcia Angel, quien fue profesora de la Universidad de Harvard, menciona que precisamente los medicamentos constituyen el rubro más alto en el costo de la asistencia sanitaria. Y lo vemos también en Colombia, nuestro sistema de salud está en crisis. ¿Por qué? En parte por los recobros que se le hace al FOSIGA de medicamentos no incluidos en el POS. La población tiene que recurrir a tutela, desacato, para que le suministren un medicamento no incluido en el POS. Finalmente, pues el Estado termina pagando eso y eso tiene unas repercusiones en el presupuesto de la nación. Vemos entonces cómo el precio de algunos medicamentos es exorbitante. Eso ocasiona entonces una barrera de acceso a los medicamentos. Y aquí miramos cómo en ciertos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, solo un 28% de las personas tiene acceso a antirretrovirales. Es bastante grave. En el libro de Marcia Ángel menciona que debido al alto costo de los medicamentos, las personas o tienen que racionar las dosis o inclusive entre esposos se comparten los medicamentos. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para comprar medicamentos. Entonces, como no se toman toda la dosis recomendada por estas situaciones, pues terminan entonces un tratamiento que no es efectivo. Altos precios entonces de los medicamentos es una situación que debe ser reflexionada, como precisamente en algunos países, inclusive en países en vía de desarrollo, llegan a pagarse alrededor de 77 veces más de lo que se paga en otros países. Y aquí vemos un ejemplo en Colombia. Un medicamento, Viekira-Pak, que sirve para el tratamiento de la hepatitis C, una caja que tiene 57 tabletas, supera los 30 millones de pesos. Este otro medicamento, el Remodulin, ¿no? Alcanza el valor de caja de 29 millones, casi cercano a los 30 millones de pesos. También, reitero, hay una desprotección a la investigación y desarrollo de enfermedades huérfanas, y los medicamentos que existen son excesivamente costosos. Dentro de ellos se ha mostrado que, por ejemplo, como el tratamiento de un solo paciente llega a costar hasta 2.000 millones de pesos anuales. La atención de 7 pacientes con esta enfermedad llega a costar más de 5.000 millones de pesos. 7 pacientes, el tratamiento de estas enfermedades huérfanas de medicamentos, más de 5.000 millones de pesos. Obviamente, eso repercute en el sistema de salud. Importante también mencionar esta sentencia de la Honorable Corte Constitucional, donde nos menciona el carácter fundamental del derecho a la salud, que debe ser prestado en condiciones de oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, y de acuerdo al principio de integral. Es el derecho a la salud, un derecho fundamental autónomo. Les comentaba entonces, este libro realmente es una obra maestra, a pesar de que ya tiene unos años, es una investigación muy juiciosa de esta médica, donde nos trae una reflexión, y la reflexión es la siguiente: cómo la industria farmacéutica, lejos
ha estado de producir nuevos medicamentos, ¿no? Y más se ha afianzado en campañas de publicidad, de marketing o en reforzamiento de los periodos de ampliación de las patentes de invención. Entonces, nos trae este ejemplo, dice que el medicamento Claritin en tan solo 5 años subió 4 veces su precio, subió 13 veces el precio de los medicamentos en 5 años. Entonces esto supera pues, el índice de inflación general en los Estados Unidos. Yo reitero, el llamado a atención de esta obra maestra es la transparencia. Los precios no guardan relación entre los costos de fabricación, los costos de venta. También nos hace un llamado al análisis respecto a que la industria farmacéutica no es innovadora. La mayoría de la innovación la terminan desarrollando universidades, pequeños laboratorios, institutos de salud, ¿no?, de los países y pequeñas campañas biotécnicas. También ella es insistente en que la industria farmacéutica no desarrolla nuevas moléculas, sino lo que hace es medicamentos, que ella denomina medicamentos yo también, en los cuales simplemente hacen variantes de viejas drogas existentes en el mercado y menciona el ejemplo de cómo existen 7 estatinas. Estas sirven para el tema del colesterol, combatir pues este problema. Entonces menciona que como hay 6 estatinas y todas ellas son variantes de una que ya existía. Entonces simplemente esto también se conoce como el patent ticket, es una práctica que se utiliza. Esta frase lo resume todo de alguna de las prácticas no santas de la industria farmacéutica. Ahí se las dejo para que ustedes puedan apreciarla, pero básicamente menciona eso, cómo ellos van a invertir en el desarrollo de nuevas drogas si simplemente existe toda una industria para convencer a consumidores, a médicos, de que formulen una pequeña variación, por ejemplo, del Prozac. Entonces, ¿cómo voy a gastar dinero en investigaciones menos seguras como la búsqueda de nuevas drogas? Y esto lo dijo precisamente una directora ejecutiva del grupo médico Kaiser. Entonces, reitero, la industria farmacéutica gasta más en publicidad que en investigación, y la reflexión nos lleva a es que precisamente la investigación farmacéutica es subvencionada, es asumida casi en un 84% por gobiernos y consumidores, y tan solo el 12% es asumida por los laboratorios farmacéuticos. Entonces la reflexión es, ¿por qué hay medicamentos tan costosos como estos que he mencionado en Colombia, que llegan al tratamiento de los 30 millones de pesos, si las subvenciones son públicas? Doctor Edwin, perdón, están 5 minuticos. Doctor. Listo, 5 minuticos, ya concluimos, ni más falta, doctor. Entonces, la reflexión entonces, reitero, es cómo se está gastando la industria farmacéutica y nos traslada esos costos, que son costos de congresos, del lobby. Esto pues está tratado con el tema hoy en día del compliance, ¿no? El compliance también son buenas prácticas para evitar este tipo de situaciones. Entonces, este también es un dato muy importante, y es que la industria farmacéutica me dice, no, los altos costos de los medicamentos se debe ver por cuánto nos cuesta a nosotros producir una nueva molécula. El grupo, digamos, que defiende esas posiciones en 2014 mencionó que el desarrollo de una nueva molécula equivale a 2.500 millones de dólares. Entonces ellos justifican, es que cuesta esa fortuna desarrollar una nueva molécula. Pero se hizo otro estudio por investigadores independientes que fue publicado en London School of Economics y mostró pues una disparidad. Ellos decían que costaba 2.500 millones, los investigadores independientes mostraron que tan solo costaba 43 millones de dólares. Entonces, esto está en una publicación del doctor Correa y Velázquez. Entonces, también se ha hecho un ejercicio muy interesante, ¿no?
en un congreso internacional de acceso a medicamentos en Buenos Aires en 2016, y se hizo un análisis de cuánto costaba producir un medicamento, ¿no?, sin contemplar pues, los costos de investigación y desarrollo. Entonces hicieron un análisis y dijeron, ¿cuánto cuesta el Sofosbuvir? Entonces dijeron, teniendo en cuenta que haya un margen de ganancia entre el 20 y el 50%, el precio final que hacen los expertos dice, eso costaría $62 el precio final. Pero, oh sorpresa, que eso no se vende en $62, que sería el costo de producción, sino que se venden $44.733 en Alemania, $36.900 en Francia, $33.000 en Canadá. Mire entonces la diferencia abismal entre costo de producción y el costo de venta. También, mire qué pasa con el imatinib, ¿no? El costo estimado de producción, incluido una ganancia de un 50%, sería de tan solo $180, pero lo están vendiendo en Estados Unidos en superior a los $106.000. Y así vemos también en este medicamento que costaría costo de producción $626 y lo venden en $120.000, un medicamento para luchar contra el cáncer de próstata. Entonces, reitero, eso tiene inmensas repercusiones en el sistema de salud de Colombia, donde hay una crisis financiera y donde gran parte de esos recursos se van a recobros ante el FOSIGA por medicamentos no incluidos en el POS. Termino con esto para respetar el tiempo estipulado, y es como Argentina expidió una resolución conjunta en el año 2012 donde establece las pautas para los examinadores de patentes de invención respecto a patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas. Con esto entonces Argentina establece una política rigurosa para el otorgamiento de patentes farmacéuticas. Y finalmente algunas cifras de cómo los países en vía de desarrollo lo que se convierten es en receptores de solicitudes internacionales, muy poco desarrollo a nivel local. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en Brasil se concedieron 278 patentes de invención, pero tan solo una era de un solicitante local. Argentina, 951 patentes farmacéuticas, tan solo concedió 15 locales. En Colombia, básicamente se han concedido alrededor de 1.212 patentes de invención desde el 2013 al 2017, patentes farmacéuticas. Eso lleva entonces a una repercusión en el sistema de salud, y finalmente esta reflexión y la hizo nada más y nada menos que un premio Nobel de Economía, Stiglitz, donde reflexiona sobre el sistema de patentes en la industria farmacéutica y propone un sistema de premios. En lugar de se otorguen patentes, existe un sistema de innovación financiado por las economías del G8. Precisamente esto mejora la equidad e incentiva la investigación. Con eso termino mi intervención, doctor Martín Uribe, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Edwin Bernal por su brillante intervención y por haber puesto el dedo en la llaga de toda la problemática de las patentes farmacéuticas y el acceso a los medicamentos. Precisamente hace poco diferentes organizaciones académicas y grupos de investigación, entre ellas el Grupo de Investigación, Derecho y Desarrollo Prometeo de la Universidad Nacional y también la Maestría en Biociencias y Derecho, suscribimos una comunicación al Gobierno Nacional, repito, varias grupos de investigación y varias organizaciones académicas y organizaciones no gubernamentales, en los cuales se le pide muy respetuosamente no suscribir ningún acuerdo de confidencialidad relativo a la negociación y compra de vacunas, y que cuando se vaya a tomar una decisión al respecto, pues se informe a la ciudadanía y sea de una forma transparente y de acuerdo a los expertos de la academia, tomar las decisiones sobre cuál vacuna comprar y aplicar en espacios colegiados deliberativos que tomen en cuenta los comentarios de la ciudadanía, utilizando la mejor evidencia disponible y no aceptar vacunas cuya eficacia sea inferior al 50%,
en los contratos que se suscriban, incluir cláusulas que condicionen el pago al compromiso de no ejercicio por parte del contratista de ningún derecho de exclusividad en el mercado que pueda existir sobre las vacunas, fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas, tomar una postura diplomática clara y proactiva para que las vacunas sean declaradas bienes públicos globales, que es de lo que nos estaba hablando el profesor Edwin Bernal. En fin, esta fue una petición muy respetuosa que se hizo, que es de actualidad, que tiene que ver nada menos con el acceso a la eventual vacuna contra el COVID para prevenir el COVID-19. Pero bueno, más adelante habrá espacio para que todos los asistentes puedan intervenir. Saludamos a los profesores que nos acompañan. Veo ahí al profesor Villamizar, muy bienvenido. Pero ahora le vamos a dar la palabra a Rubiela Pacanchique, que es abogada, química farmacéutica y magíster en biociencias y derecho, y quien nos va a hablar de el abuso de la posición dominante con las patentes farmacéuticas. Adelante, doctora Rubiela. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Martín. Buenas tardes a todos. Profesor Edgar, un gusto saludarlo, así sea por este medio. Profesor Edwin, un gusto compartir con ustedes esta tarde. A todos bienvenidos. Y bueno, voy a compartir pantalla. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve perfectamente, Rubiela. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir, les voy a compartir el trabajo de maestría, la tesis de maestría que ya se sustentó, y básicamente es el abuso de la posición dominante en el mercado y el acceso a medicamentos esenciales en Colombia. Voy a manejar la misma estructura que se manejó en la sustentación, y es para compartir pues esta investigación en relación con el derecho de patente en el sector farmacéutico y su relación directa con el abuso de la posición dominante en el mercado, con las prácticas restrictivas de la competencia derivadas de la posición dominante que otorgan las patentes. Entonces, básicamente en esta tesis se plantearon varias preguntas, como si se ha presentado abuso de la posición dominante en el mercado, por parte de titulares de patentes farmacéuticas, si las patentes en sí han generado algún impacto en el acceso a medicamentos esenciales, cuáles son las prácticas de abuso de posición dominante en el mercado por parte de titulares de patentes farmacéuticas, si alguna entidad administrativa o judicial ha impuesto sanciones por estas prácticas y cuáles han sido sus decisiones al respecto. Entonces, de manera general, la hipótesis que se planteó fue: los titulares de patentes de medicamentos incurren y han incurrido en prácticas que afectan la libre competencia, y esto ha limitado el acceso a los medicamentos. Y a pesar de que estas conductas se han presentado en otros países, pues aquí no hemos hecho nada al respecto. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue identificar y analizar las prácticas de abuso de posición dominante en el mercado en Colombia por parte de titulares de patentes del sector farmacéutico y su relación con el acceso a medicamentos. Básicamente, ¿cuál fue la metodología que se empleó? Para determinar las sanciones por prácticas restrictivas de la competencia, abuso de posición dominante, infracción al régimen de control de precios, se acudió a las bases de datos públicas de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Consejo de Estado. Allí se buscaron todas aquellas decisiones en las que se sancionaba a algún laboratorio farmacéutico por alguna de dichas prácticas, y en el Consejo de Estado también. También se evaluó el impacto de la presentación de patentes secundarias de medicamentos por parte de los laboratorios farmacéuticos.
Para esto se consultó a la ADRES cuáles eran el listado de medicamentos que más generaban recobros en el país. También se consultó en la base de datos del Ministerio de Salud sobre los gastos en medicamentos, y de estos listados se escogieron algunas moléculas de síntesis química y otros biotecnológicos para evaluar la conducta relacionada con la presentación de solicitudes de patente. Y de estas moléculas seleccionadas se buscó en Orange Book, en DrugBank, en Lens y en diferentes bases de datos de patentes públicas para verificar cuáles patentes se habían presentado a nivel internacional, validar si ingresaron a fase nacional y después eso confrontarlo con la información en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente se evaluaron los casos paradigmáticos a nivel internacional en los que se sancionaban el abuso de posición dominante en el mercado por parte de laboratorios farmacéuticos en el ejercicio del derecho de patente. Esta fue una revisión bibliográfica y también, cuando era posible, consultando las fuentes primarias, es decir, la jurisprudencia o las decisiones de las autoridades en cada una de las jurisdicciones. Entonces, hablando ya del abuso de patentes farmacéuticas, encontramos diversas prácticas reconocidas por autoridades judiciales a nivel internacional y también descritas pues por varios doctrinantes al respecto. Entonces están las patentes secundarias, que ¿cómo funciona en el sector farmacéutico? Se presenta una primera solicitud de patente en la que se divulga por primera vez el compuesto de interés. Generalmente pues son patentes muy complejas, generalmente en forma Marcus, que es una solicitud de patente que da lugar a miles o incluso millones de compuestos, y de esos uno es el que tiene la actividad terapéutica, uno es el compuesto de interés. A partir de esa patente se empiezan a presentar múltiples solicitudes de patente que ya no van a reclamar solo el compuesto, sino sales del compuesto, los derivados químicos o composiciones farmacéuticas, es decir, tabletas, cápsulas, diferentes formas del medicamento que van a permitir ser administrados. También están las prácticas restrictivas de la competencia. La negativa a negociar licencias también se considera como parte del abuso, pues porque consiste en concentrar, en mantener el monopolio, si se quiere decir, legal. El vínculo entre el registro sanitario y patente, en algunas jurisdicciones como en Estados Unidos, hay una vinculación entre estos dos derechos, y una persona, un productor de genéricos no puede solicitar registro sanitario si el producto está patentado. Pero existiendo esta vinculación, también existe un beneficio o un incentivo para que los productores de genéricos emprendan la nulidad de la patente cuando son patentes débiles, porque generalmente son patentes secundarias. Y la primer persona que inicia con el trámite de nulidad tiene como ventaja la explotación, creo que por 18 meses, concomitante con el titular de la patente. Entonces solo serían 2 competidores en el mercado, y esto se presta para la celebración de acuerdos que afectan las prácticas, que afectan la libre competencia. Y en estos acuerdos, ¿qué ocurre? El titular de la patente le dice al productor de genéricos: no salga al mercado, dígame cuánto espera de utilidad, yo le pago un poco más, y el titular de la patente sigue con su medicamento en el mercado con los precios altos. Pues es tan rentable que prefiere pagar la utilidad del producto, de lo que tenga expectativas en cuanto a ventas, que tener competidores en el mercado. O en el patentamiento estratégico, que es una serie de prácticas que buscan que el titular de la patente principal
tenga todas aquellas patentes relacionadas con el producto de manera que no tenga más competidores en el mercado. Entonces esta práctica no solo incluye presentar múltiples patentes secundarias, sino comprar las patentes de los competidores relacionados con la tecnología. Por ejemplo, otro laboratorio desarrolla otra ruta sintética para obtener el principio activo, entonces compran esa tecnología de manera que ningún otro laboratorio puede comercializar el producto. Litigios infundados, es decir, emprenden un montón de demandas sin fundamento solo para espantar a la competencia. La acumulación estratégica de patentes, que está vinculada con el patentamiento estratégico y es la compra de patentes a los competidores. Las marañas de patentes, que es presentar muchas solicitudes de una tecnología, de manera que si alguien llegase a explotar una de la tecnología de interés, no está infringiendo una patente, sino varias a la vez. Las patentes de bloqueo, estas se fundamentan en que, bueno, todo conocimiento posterior se basa en uno anterior, entonces si se hace una patente basada en un conocimiento anterior, bloquea a todo mundo, bloquea a la patente anterior y bloquea a todas las personas que estén intentando acceder a esa tecnología. Y los precios excesivos y o discriminatorios. Podríamos pensar que el precio excesivo es una consecuencia de la patente, pero se ha considerado, y vamos a ver en un caso más adelante, que el precio excesivo en sí es un ejercicio de abuso del derecho de patente. Bueno, como lo comentaba el profesor Edwin, bueno, los tratados internacionales pues han permitido que incorporemos más derechos de propiedad y que sean mucho más fuertes. Y tenemos varias normas que rigen este tema, como el Convenio de París, ADPIC, la Declaración de Doha, que va a llamar la atención frente al hecho de que los medicamentos son para salvaguardar el derecho a la salud, y pues que los países en vía de desarrollo no tienen dinero para acceder a todos los medicamentos. Esto se dio principalmente por los medicamentos para el VIH. Entonces, pues que los países necesitan hacer uso de las flexibilidades del ADPIC, como las licencias obligatorias, y que los países en vía de desarrollo por lo general no tienen la capacidad tecnológica para producir sus propios medicamentos, por lo que las licencias obligatorias también deberían ser con fines de importación o exportación. Y bueno, y los múltiples tratados de libre comercio, Estados Unidos, Colombia, etcétera. Aquí vemos que con estos tratados se fortalecen algunos derechos de propiedad industrial y se incorporan también los datos de pruebas. Se sugiere la incorporación del linkage entre la solicitud de patente y el registro sanitario, pero también contemplan algunas prerrogativas, como algunas cláusulas en los contratos de transferencia, las licencias obligatorias, la excepción volar o regulatoria, que básicamente consiste en que un productor de genéricos, por ejemplo, puede hacer uso de la información protegida por patente para adelantar el trámite de registro sanitario, de manera que cuando expire la patente pueda llegar de una vez con el medicamento al mercado y no sufra retrasos derivados pues de todos los trámites regulatorios. Y la revocatoria de patente, que está contemplada en el Convenio de París, cuando otras medidas para mitigar los abusos del derecho de patente no han sido suficientes. En la tesis pues también se identificaron cuáles son las medidas para remediar estas prácticas de abuso de patentes del sector farmacéutico. Entonces están las quejas por prácticas restrictivas de la competencia, la cual se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, las licencias obligatorias, que hay de varios tipos. Hay licencia obligatoria por la falta de explotación de la solicitud de patente. Cuando a alguien le otorgan una patente, tiene la obligación de explotarla, y tiene ya sea 3 años a partir de la concesión o 4 años a partir de la solicitud de patente, el periodo que sea más largo. Si no lo hace, pues ya los terceros interesados pueden solicitar licencia obligatoria. La incorporación de la denominación común internacional en las solicitudes de patente. El año pasado, a principios del año pasado, se intentó
incorporar una norma en la que se pedía que las solicitudes de patente fueran acompañadas con esta denominación común internacional, que es el nombre sencillo para referirse a los medicamentos. Entonces no vamos a decir ácido acetil salicílico, sino aspirina. Entonces es una palabra más fácil que nos permite identificar el medicamento. ¿Y eso para qué sería útil? Cuando se está haciendo el examen de patentabilidad en la superintendencia, pues evaluar esas solicitudes de patente a veces es algo complejo porque no dicen cuál es el objeto en sí, no dicen, yo quiero la patente del imatinib, no, sino dan el nombre, UPAC o solo la estructura general, y toca entrar a dilucidar o a ver qué es lo que realmente quieren. Esto simplificaría un poco la búsqueda, y por otra parte le brindaría información suficiente al consumidor y a los productores de medicamentos genéricos para que tengan certeza de que está patentado y que no, y puedan emprender su comercialización de medicamentos genéricos. El control de precios de medicamentos también funciona para mitigar un poco el impacto de las patentes. La anuencia previa, que es una figura que se dio en Brasil y consiste en que antes de otorgar una patente se le consulta a la autoridad regulatoria de medicamentos para ver qué opina frente a la concesión, y si la entidad regulatoria, por ejemplo en este caso sería el INVIMA, o podría ser el Ministerio de Salud, opina que no hay mérito técnico para otorgar la patente, pues no se concede. En Brasil antes era obligatorio el concepto de la autoridad sanitaria, ahora es opcional. El INPI, que es la oficina de patentes, puede no acoger el concepto de la autoridad sanitaria, fundamentando por qué. En Colombia no existe la anuencia previa, pero el Ministerio de Salud tiene la facultad de participar en el trámite de patente durante el periodo de oposiciones para exponer sus argumentos técnicos por los cuales no debería concederse la patente. Y esto sería una buena estrategia, aunque para eso pues el Ministerio de Salud debería contratar al personal competente para que le dé las herramientas a la superintendencia para que niegue las patentes que no tienen mérito para ser otorgadas. El examen estricto de los requisitos de patentabilidad, esto es muy importante porque es la manera de prevenir la concesión de patentes de patentes a invenciones que no tienen mérito. Lo otro, bueno, importaciones paralelas que pues no tienen mayor impacto, pues porque para poder hacer la importación paralela el producto debe tener registro sanitario aquí en Colombia, y pues básicamente es casi que comprarle al laboratorio innovador. Las compras centralizadas, que es lo que se ha practicado con los medicamentos para el tratamiento del virus de la hepatitis C, específicamente el sofosbuvir, que ha permitido reducir los costos. La nulidad de patentes, pues que es una acción judicial que se somete al Consejo de Estado, pero es prácticamente ineficaz para remediar el abuso del derecho de patente cuando se ha conseguido una patente sin el lleno de los requisitos, pues porque es un trámite que mínimo se demora 5 años, y en 5 años puede que caduque la patente, por ejemplo. Entonces es una medida prácticamente ineficiente. Lo otro es la revocatoria de patente, que la revocatoria como una de las opciones que da el Convenio de París, y finalmente una medida que sirve para prevenir el abuso del derecho de patente sería la oposición en el trámite. Cuando se publica la solicitud de patente en la Gaceta de Propiedad Industrial, hay un periodo de 60 días hábiles para que las personas interesadas presenten sus observaciones y argumentos para desvirtuar la patentabilidad de la invención. ¿Qué sucede? Que esta gestión tiene un costo de aproximadamente 450.000 pesos más o menos, que en comparación con el costo de presentación de una solicitud de patente de 83.500, pues es desproporcionado, y tal vez limitaría un poco el acceso a estos mecanismos para evitar la concesión de patentes.
que no tienen el mérito para ser consejeros. Bueno, entonces aquí las conclusiones de esta primera parte pues eran la relación directa entre la propiedad industrial y el derecho de la competencia, que está centrada en los abusos de los derechos de propiedad industrial. Bueno, los acuerdos de libre comercio han permitido la creación de nuevos derechos como los datos de prueba. También, bueno, las licencias obligatorias han tenido una implementación limitada debido a las barreras regulatorias. ¿Y qué sucede? Hay, por ejemplo, con la licencia obligatoria por interés público y por prácticas restrictivas de la competencia, deben agotar 2 trámites administrativos. Cuando es por licencia obligatoria por interés público, debe, en este caso cuando hablamos de medicamentos, debe acudir al Ministerio de Salud para que ahí le declaren que ese medicamento es de interés público, y después tiene que acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar la licencia obligatoria. ¿Y quién solicita una licencia obligatoria? Los laboratorios que tengan la capacidad técnica para producir esos medicamentos, y es algo que a la fecha no ha ocurrido. Tal vez hay ausencia de interés total por parte de la industria farmacéutica local, de manera pues que la licencia obligatoria, si se otorgara, tal vez sea con fines de importación y no para producción local. Otra conclusión: es importante la participación del Ministerio de Salud en el trámite de patentes, ya que tienen la facultad legal para hacerlo. Entonces, pues ya la conformación de un equipo técnico que participe en ese trámite. Es necesario aplicar requisitos estrictos de patentabilidad, pues porque si no se evalúan bien las patentes, pues podemos estar llenos de patentes de derivados de productos farmacéuticos ya conocidos con anterioridad, que lo único que hacen es desgastar el sistema de salud por los costos tan elevados. Bueno, y algunas prácticas como el control de precios y compras centralizadas facilitan el acceso a medicamentos. En cuanto ya a la evaluación de las patentes, de las solicitudes de patentes secundarias, se evaluaron estos medicamentos. Los 4 primeros corresponden a productos biotecnológicos, los demás son medicamentos de síntesis química, y podemos ver los precios, los costos en el sistema de salud: 62.000 millones de pesos anuales, otros de 23.000 millones de pesos anuales. ¿Y qué quiere decir esto? Que la nulidad de patente no es el mecanismo idóneo para remediar el abuso del derecho de patente cuando se concedió mal la patente, pero para un laboratorio farmacéutico sí es muy interesante acudir a este mecanismo y tal vez lograr una patente por 1 o 2 años, y con eso pues le puede sacar muchísimo dinero al sistema de salud, que ya lo veremos. Bueno, y para hablar de una vez, en el caso de Imatinib, la superintendencia negó la solicitud de patente, el Consejo de Estado decidió revocar las decisiones con las que se denegaba el derecho, y en 2012 el Imatinib comenzó a tener otra vez patente. No el Imatinib como tal, sino la forma cristalina beta del Imatinib, un derivado que es prácticamente pues el mismo Imatinib. Con esto muchos competidores salieron del mercado, y en los 2 primeros años de la solicitud de patente el precio se multiplicó por 5, y ya a los 3-4 años se había multiplicado el precio del Imatinib en 13 veces. Entonces pues cualquier año de explotación de una patente es bastante rentable para un laboratorio farmacéutico. Y aquí se analizaron estos medicamentos, y se encuentra que se presenta una solicitud de patente. En la columna izquierda está pues las solicitudes de patente que ingresaron, y con base en esas cuántas terminaron. Entonces, ¿cómo se multiplican esas solicitudes de patente? Con la presentación de divisionales. Entonces es una práctica presentar divisionales de patentes, con lo cual lo que busca es extender la expectativa del derecho, y muchas veces esas divisionales no es más que otra cosa que la copia de la misma solicitud de patente. Aquí como caso
Interesante, bendamustine es un principio activo que existe desde 1963, nunca tuvo patente, pero sí tuvo exclusividad en el mercado gracias a los datos de prueba. Tuvo protección hasta el 2 de agosto de 2018. En el apixaban, un caso también interesante y bastante particular, porque resulta que el laboratorio olvidó pagar las anualidades, pero mediante derecho de petición resuelto por el director de nuevas creaciones, pidieron que le pasaran las anualidades de un expediente a otro. El director de nuevas creaciones no vio muy difícil aceptar esa petición y de un momento a otro, o sea, después de 5 años sin pagar anualidades, la patente volvió a quedar concedida. Aquí se hace la aclaración, el director de nuevas creaciones no es la persona facultada para decidir sobre las anualidades de patentes de invención, sino el superintendente de Industria y Comercio. Bueno, y ya aquí que es de interés que se presentan muchas patentes secundarias, me devuelvo acá, en algunas, 10 solicitudes de patente de la misma molécula y que buscan solicitudes de patentes secundarias como composiciones farmacéuticas, sales, polimorfos, combinaciones con otros medicamentos, kits, entre otros. Se conceden patentes de selección. ¿Qué es una patente de selección? Es una patente, por ejemplo, en el raltegravir. Decimos el raltegravir tiene muchas sales y después decimos, ay, no, es que a mí me interesa la sal, voy a decir cualquier cosa, el hidrocloruro. Entonces, al seleccionar una sal de múltiples sales, esto ya es una patente de selección y lo conceden. También hay medicamentos con un único diferente derivado de los datos de prueba, no de patentes. Y hay estrategias para ampliar el periodo de examen, o sea, el periodo en el que la solicitud no está ni concedida ni negada, y esto se puede hacer mediante la presentación de varias solicitudes de patente, divisionales, prórrogas, recursos, etc. Y bueno, en algunos de los medicamentos en estudio se encontró la violación al debido proceso y esto también prolonga el tiempo de examen. ¿Y por qué violación al debido proceso? Porque la superintendencia cambió sus prácticas y antes no se acepta y dejaron de realizar varios exámenes de patentabilidad, se pasó a un examen nomás y con el afán de producir patentes, concesiones o negaciones, lo que fuera, se violaba el debido proceso porque no se le hacía el traslado de los documentos con los que se realizaba el estudio de patentabilidad, entre otros. Bueno, y en cuanto a los medicamentos biotecnológicos, en estos se presentan mucho más patentes secundarias. Ninguna de las patentes primarias, es decir, la primera patente presentada en el mundo se presentó en Colombia, o sea, aquí solo llegan las patentes secundarias para estos medicamentos biotecnológicos, y lo mismo, muchas solicitudes de patente. Y aquí, ¿qué es lo que pretenden proteger? Cristales del activo, métodos de tratamiento, conjugados, composiciones farmacéuticas, y también se utilizan las mismas prácticas para prolongar la expectativa del derecho, como presentación de divisionales, prórrogas, etcétera. En estos casos, aquí es particular porque en algunas solicitudes simplemente alargan el proceso y ya después no contestan el requerimiento de fondo o no hacen el pago de las tasas, entre otros. Bueno, y ya el último capítulo, el último elemento que se estudió aquí fueron las sanciones por prácticas restrictivas de la competencia pues a compañías farmacéuticas tanto en Colombia como en el mundo. Aquí no se ha sancionado a ninguna industria farmacéutica por prácticas restrictivas de la competencia. Lo único que se encontró fue sanciones por violación al régimen de control de precios. Entonces vemos que algunos medicamentos que estuvieron patentados, como rivastigmina, tuvieron cobros en exceso del 500%, otros del 300%, etcétera, aún con
resolución de control de precios. Y aquí es muy importante mencionar, porque cuando se escuchan a la gente hablar sobre estos temas, dice, pues aquí es imposible que haya abuso con la imposición de los precios de los medicamentos porque aquí hay régimen de control de precios. Pero eso no es cierto, porque aún con control de precios se exceden los precios de los medicamentos. Entonces lo que se propone aquí es que aquellos medicamentos que están patentados y que están en una resolución de control de precios, cuando excede el precio que está en esa resolución, pues debería ya considerarse como una práctica de abuso de la posición dominante y tener sanciones ejemplares que faciliten el acceso a las tecnologías. Y los casos paradigmáticos en Italia, Merck con el antibiótico imipenem-macilastatina, este caso es relevante porque impone la licencia obligatoria no como una sanción a la práctica restrictiva de la competencia, sino como una medida cautelar para evitar el perjuicio irremediable que podría ocasionar mantener una patente como esas en el mercado. En este caso, pues tiene más que ver con la regulación allá en la Unión Europea, en la que está el derecho de patente, así como el derecho derivado de la protección complementaria que está asociado con las demoras en los trámites regulatorios. Entonces, además del derecho de patente está este certificado complementario de protección en el que se les da 5 años de protección adicional a partir de la expedición del registro sanitario. Entonces, pues Merck con una serie de estrategias intentó prorrogar la mayor cantidad de tiempo la protección del imipenem-macilastatina y la autoridad de las prácticas restrictivas de la competencia ya en Italia pues tomó esta medida y finalmente, después de las dilaciones en la investigación, se archivó la investigación, pero antes de eso Merck también dio unas licencias por el producto finasteride, licencias voluntarias, como para no continuar con el trámite. Entonces, básicamente la autoridad de competencia italiana determinó que Merck tenía como buenas intenciones porque ya había otorgado la licencia obligatoria como medida cautelar y otra licencia por otro medicamento. Entonces, pues es como que mitiga un poco el daño que estaba causando. El caso del perindopril, que es un medicamento para el tratamiento, para la hipertensión de la familia del enalapril, y este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir que, tratándose de abuso de posición dominante, pues nos toca definir cuál es el mercado y determinar si el productor es dominante en un mercado particular. En este caso va a ser el mercado de los medicamentos, más específicamente va a ser el caso de los antihipertensivos y más específicamente en una clasificación anatómico-terapéutica química. Era lo que se tenía hasta el momento. Pero aquí dicen, no, resulta que el mercado relevante ya no es la clasificación anatómico-terapéutica química, sino va a ser el medicamento en sí, porque resulta que el médico no va a cambiar el medicamento prescrito simplemente porque pertenece a la misma familia, sino que va a hacer todo lo posible por continuar con el mismo tratamiento, porque es el que le ha sentado bien al paciente, pues porque son medicamentos de uso crónico y porque el médico ya tiene su inercia con ese medicamento, en el sentido que sabe que es seguro, que es eficaz, que no le ha producido eventos adversos al paciente y continuará con el mismo medicamento. Entonces, en este sentido, es decir, que el mismo medicamento es el mercado relevante, nos lleva a concluir que la patente otorga posición dominante.
y esto es lo que les digo, es muy importante, porque cuando hablamos, porque se tiene, o sea, se considera que la patente otorga un monopolio legal, más no el monopolio de mercado. Con esta decisión en la Unión Europea, podríamos decir que la patente otorga el monopolio en el mercado. Y bueno, y con el perindopril se ejerció toda una estrategia antigenéricos en la que se presentaban múltiples solicitudes de patentes, se iniciaban litigios, se cambió de la, bueno, hicieron en Europa, se pueden intercambiar los medicamentos, o sea, el genérico por el de marca, siempre y cuando tengan la misma dosis. ¿Qué hicieron acá? Cambiaron la sal, una sal por erbutamina, por arginina, y al tener diferentes pesos moleculares, se cambiaba la dosis del principio activo, a pesar de que el efecto terapéutico era el mismo y de que la base, o sea, perindopril, era la misma cantidad. Entonces pasaban de tabletas de 2, 4 y 8 miligramos a 2, 5 y 10 miligramos, y por lo tanto lo hacían, no podía hacerlo intercambiable y no se podía adquirir genérico, sino simplemente el medicamento de marca. En otro caso, el de AstraZeneca con el omeprazol, aquí también se sancionó por abuso de posición dominante y por abusar del sistema de patentes, presentando muchas solicitudes de patente, como unas 33, reclamando de todo. ¿Y qué pasa? Que los mismos laboratorios reconocen que esas patentes secundarias son sin nivel inventivo. En el caso del perindopril, en los correos de Servier, ellos sabían que esas patentes no tenían nivel inventivo, tenían inventiva cero, y aún así como que le mandaban muchas solicitudes de patente a la oficina de patentes, esperando pues alguna concesión, y cualquier concesión les da pues un beneficio y monopolio en el mercado. En Estados Unidos y en Europa, prácticas de pagar para retrasar el ingreso de medicamentos genéricos al mercado. En Europa, Glaxo con imposición de precios discriminatorios, poniendo unos precios más económicos en los países con bajos ingresos y precios muy altos en países donde las personas tienen mayores ingresos. Y finalmente, en Brasil, el caso Sofosbuvir es algo que todavía está en estudio, pero es muy interesante en el sentido que ellos dicen hay abuso de posición dominante porque los precios son excesivos. Entonces no dan vueltas con que están presentando muchas solicitudes de patente o que están ejerciendo otras prácticas en el mercado, sino que la simple imposición de precios excesivos ya es un abuso del derecho de patente en sí. Y esto lo justifican porque imponen unos precios más altos que o en otros países con incluso mayores ingresos que en Brasil. Entonces esto todavía sigue en estudio y pues la demanda está en internet, es muy interesante el caso. Y aquí pues algunos en Colombia no se han impuesto sanciones a la industria farmacéutica por prácticas restrictivas de la competencia. A pesar de que existe regulación de precios, pues se imponen precios excesivos, y pues estando los medicamentos patentados, pues debería haber una sanción. Rudy, perdón, te quedan 5 minutos, por favor. Listo. 5 minutos. Listo, sí señor, ya casi acabo. La importante aquí, pues que para determinar cuál es el mercado relevante, se puede decir que el medicamento en sí es el mercado relevante. Y de la jurisprudencia de la Unión Europea, ¿qué se considera abuso de posición dominante? Establecer muy altos estándares regulatorios, porque ¿qué pasa? El laboratorio innovador habla mucho con las autoridades regulatorias para establecer estándares como pureza u otras características del principio activo, lo que va limitando aún más a los competidores una vez expiran las patentes. La presentación de múltiples solicitudes de patente, la acumulación estratégica de patentes, es decir, comprar las patentes a otros laboratorios de genéricos, adelantar litigios infundados, distribuir acuerdos con potenciales competidores, cambiar, de producto principal a uno derivado sin valor terapéutico agregado, imposición de precios excesivos, cambiar forma farmacéutica, y todo esto con el fin de retrasar el ingreso de los medicamentos genéricos al mercado. Entonces yo creo que
que ya, estas serían las conclusiones finales de esta tesis. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rubiela. Esta tesis fue distinguida como meritoria acá en la Universidad Nacional, con jurados distinguidos de otras universidades connotados, y está en proceso de publicación. Destaco cómo allí ustedes pueden apreciar todas las diferentes prácticas restrictivas, el abuso de la posición dominante, la especulación con los precios, etcétera. Los invito a que hagan sus preguntas por el chat, indicando a quién le dirigen específicamente la pregunta, pero para subrayar algo de la tesis, por ejemplo, hay un artículo en el Convenio de París que acá es olvidado y que parecería pues una herejía traída de los cabellos, pero ahí está en el Convenio de París, y es que dice que cuando la licencia obligatoria no sea suficiente para remediar ese abuso de la posición dominante, abuso de posición dominante en la especulación con precios, en el caso de la patente, se puede revocar la patente. Así como dice, se puede revocar la patente. Eso parece acá una herejía, pero lo cierto es que hay muchos medios para evitar que se siga abusando. O sea, la especulación con los precios abusivos, es un típico ejemplo de abuso de posición dominante. Una cosa es tener la exclusividad en el mercado por la patente, y otra es fijar los precios que a bien quieran, que no tienen ninguna relación, como nos lo decían nuestros panelistas, con el costo de producción y una utilidad razonable. Pero entonces la invitación ya a modo de conclusión, la invitación es, por ejemplo, la tesis de Rubiela Facachique. Ella, como maneja las dos disciplinas, que es abogada y es química farmacéutica, y fue examinadora de patentes en la superintendencia, pues puede perfectamente, y por eso está en proceso de publicación esa tesis por parte de la Universidad Nacional, ya como quiera que fue distinguida como meritoria. No, pues agradeciéndole a todos los asistentes, a nuestros panelistas, al doctor Edwin Bernal, a Rubiela Facachique, que es egresada de la maestría en Biociencias y Derecho, que vuelva a insistir, tiene las inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre para empezar en el primer semestre del 2021. Como decía alguna vez el doctor Edwin Bernal, jóvenes abogados, estudien algo nuevo que abra las fronteras del conocimiento, no siempre de especializaciones en derecho administrativo. Bueno, muchas gracias a todos, y una feliz tarde.